Capítulo 12. La vida espiritual es una especie de negociación entre Dios y el alma. La vida espiritual no es otra cosa, si bien se considera, que una especie de comercio entre Dios y el alma. Dios da para recibir y lo mismo hace el alma. Pero Dios siempre es el primero en dar y también el último. Previene al alma por medio de la gracia en el tiempo. Después le da su gloria, de la cual gozará por toda la eternidad. Esta gracia y esta gloria son una comunicación más o menos perfecta del mismo Dios. El alma por su parte da también a Dios, le sacrifica sus gustos, inclinaciones, quereres e intereses. En una palabra, se pone toda entera en manos de Dios para que disponga de ella en cada momento según su beneplácito. He aquí lo que hace el alma, o mejor dicho, lo que debe hacer mientras viva en este mundo. En la otra vida ya no hará nada libremente, no se entregará a Dios, sino que será arrebatada por Él. Ya no se pertenecerá, sino que será toda del soberano bien, al cual poseerá y del cual será poseída de un modo verdaderamente inenarrable. Por lo tanto, sólo en el tiempo puede haber libre comunicación de bienes entre Dios y el alma, mas no en la eternidad, por lo que al alma se refiere. Veamos ahora cuáles son por parte de Dios las leyes de esta santa comunicación y las que el alma debe observar por la suya, a fin de corresponder a las bondades inefables de su divina majestad. Primera ley. Dios se anticipa al alma en dar, y esto siempre y en todo. ¿Quién es el que le dio a él primero alguna cosa para que pretenda ser por ello recompensado? Exclama San Pablo. Esto es evidente en el orden de la naturaleza, en el cual recibimos de Dios a cada instante el ser y todo lo que sirve para conservarlo. Pero no lo es menos en el orden sobrenatural, puesto que el principio de ella es la gracia, ora justificante, ora actual, que es un don de Dios, y don puramente gratuito, que somos nosotros incapaces de merecer. Si después de haber perdido la gracia del bautismo, la recobramos por la penitencia, Dios es quien da los primeros pasos para llamarnos así, porque una vez separados de Él por el pecado, no podríamos jamás volvernos a Él por nuestros propios esfuerzos. Si conservamos la gracia del bautismo, es por efecto de una serie de gracias actuales que recibimos a cada momento. Es de fe que para cada acto sobrenatural necesitamos de una gracia que prevenga y acompañe a este acto. Y Dios no nos rehúsa jamás esta gracia, sino cuando nos hacemos indignos de ella. Así pues queda incontestablemente sentado que siempre es Dios quien nos previene. Y así debía ser, porque sólo Él es siempre, y en todos los casos el manantial de todo bien. La ley por la cual debe regirse la criatura no puede ser otra que la de correspondencia y fidelidad. Dios la previene, ella debe seguir la divina inspiración. Dios le da, ella debe conservar el precioso tesoro. Y si Dios le concede la gracia de pedirle algo, debe ella otorgarle generosamente todo lo que él pida. ¿Cómo podría haber comunicación de bienes entre los dos, si ella recibiese sin devolver nada, o si no diese a proporción de lo que recibe? Debe además el alma mostrarse sumamente reconocida para con Dios,
cuyos beneficios la previenen sin cesar. Este reconocimiento ha de ir acompañado de profunda humildad a sí misma. Nada puede merecer, y por otra parte, que quizás en muchas ocasiones ha merecido por sus pecados, ser abandonada de Dios. Segunda ley. Los dones de Dios son perfectamente desinteresados. Nada tiene que ganar para sí en todo el bien que nos hace. Si exige correspondencia de nuestra parte, no es ciertamente porque ésta haya de reportarle alguna ventaja, sino para nuestro bien. Ni siquiera nos concede sus gracias porque prevea que hemos de hacer buen uso de ellas. Cuántas nos ha otorgado hasta ahora, de las cuales hemos abusado, y cuyo abuso previó Él perfectísimamente. Y con todo, la clara previsión de nuestra infidelidad no fue parte para detener un punto la corriente de sus beneficios. Cuánta bondad y desinterés. El alma no puede corresponder a esta ley sino muy imperfectamente, siendo como es imposible que no reporte para sí alguna ganancia en aquello mismo que da a Dios, por manera que ni debe ni puede jamás renunciar del todo a su interés. Todo lo más a que puede llegar con el auxilio de la divina gracia es a no parar mientes en el premio que ha de recibir por sus buenas obras, a no regatear nada a Dios, ni figurarse jamás que le concede demasiado, a no rehusar nada a Dios, sobre texto de que no está obligada a ello, o que no se lo exige Él de un modo absoluto, a no tener excesivo apego a los dones que ha recibido de Dios, ni quejarse amargamente de Él cuando se los retira, sino permanecer siempre generosa y fiel cuando Dios pone a prueba su amor. En fin, si el Señor permite vengan sobre ella graves tentaciones, por más que se crea desamparada y sin remedio alguno, no por esto debe abandonar el servicio de Dios, sino poner especial empeño en practicar todo aquello que conozca ser agradable a sus divinos ojos. Con este generoso desinterés imita en alguna manera el que Dios usa con ella. Le ama y sirve y se sacrifica por él, sin buscarse a sí misma en nada, que esto es precisamente lo que hay de más glorioso para Dios en el servicio que le presta su criatura. De aquí que Él recompense siempre con infinita largueza semejante servicio. Pero es preciso tener en cuenta que a las veces dispone el Señor que el alma no se dé cuenta de semejante recompensa, a fin de que obre con mayor pureza de intención y acreciente su mérito. Admirable artificio del amor divino, cuyo secreto muy pocas personas espirituales llegan a comprender. Tercera ley. Dios nunca se arrepiente de sus dones, como nos enseña la Sagrada Escritura. No le pesa jamás de habernos otorgado, ni vuelve a tomar lo que una vez nos dio. Tampoco se los echa en cara a la misma alma cuando ésta abusa de ellos, sino que sólo se limita a reprenderla severamente por semejante abuso, aunque por otra parte se halla siempre dispuesto a colmarla de mayores bienes si quiere retornar a él sinceramente. Ved, si no, cómo trató a David, a San Pedro y a tantos otros después de su conversión. Observad qué acogida dispensa este buen padre al hijo pródigo cuando vuelve arrepentido a la casa paterna.
cómo se lo devuelve todo y aún añade nuevos favores. Los mismos justos parece tienen celos al ver la buena acogida que dispensa a los pecadores arrepentidos. Veamos ahora con cuánta tacañería suele corresponder la criatura a estas inefables liberalidades de Dios, sumida como se halla en su amor propio, de miras rastreras e interesadas, cuando Dios no le paga al contado sus sacrificios, frecuentemente muy ligeros, cuando no ve en sus manos el salario correspondiente a sus buenas obras. Se lamenta de que Dios falta a su fidelidad, le pesa de lo que ha hecho en su servicio y llega algunas veces hasta el extremo de volver a tomar lo que antes le había dado. ¡Qué indigna mezquindad! ¿Qué sería de nosotros si Dios se portara de igual suerte con nosotros y nos retirara sus gracias cuando no correspondemos a ellas, o nos las negara porque prevé el abuso que de ellas hemos de hacer? Aprendamos de Él a saber dar sin arrepentirnos jamás de nuestros dones. No paremos tanto la atención en los servicios que le hemos prestado. Olvidemos las dádivas ya hechas y pongamos los ojos más bien en lo que nos resta todavía por hacer. Sintamos no poderle servir tan perfectamente como Él se merece y persuadámonos de que aún después de haberle consagrado enteramente todos nuestros servicios, todavía nos veremos precisados a exclamar: somos siervos inútiles, no hemos hecho más de lo que ya teníamos obligación de hacer. No nos toca a nosotros inquirir si o no se dignará Dios aceptar nuestros servicios, ni si hará, al parecer, caso omiso de ellos, y aun quizás si nos tratará con más rigor después que se los hayamos prestado. Lo único que nos interesa saber es si desea el Señor o no que le hagamos tal o cual sacrificio, y una vez persuadidos de que Él lo quiere, proceder con todo el ímpetu de la voluntad a la aceptación pronta y perfecta del mismo. Tal es la conducta de toda alma fiel y generosa. Cuarta ley. Dios no abandona nunca al alma si no es primero abandonado por ella. Es el primero en dar, pero jamás lo es en abandonar. Al contrario, solicita al alma durante mucho tiempo, aun después que ella le ha abandonado. Su paciencia en esta parte no reconoce límites, de forma que, aun tratándose de los más ingratos pecadores, mientras aliente en ellos un soplo de vida, siempre está dispuesto a perdonarles sus culpas, si de veras se convierten a Él. Cuánta generosidad y fidelidad la suya. Esta misma fidelidad y generosidad debe imitar el alma que se ha consagrado a Dios. Dios no me abandona jamás, tampoco debo yo abandonarle nunca. Estoy seguro de su fidelidad, luego no debo descuidar medio alguno en razón de asegurar la mía. Mas, que la experiencia cotidiana nos enseña cuán inconstante y tornadiza es nuestra voluntad, y por lo mismo cuánto debemos desconfiar de ella. Hoy le prometemos a Dios y protestamos 1 y 1000 veces que jamás nos apartaremos de Él, y mañana quizás le volveremos ignominiosamente las espaldas. Tan lamentable fragilidad e inconstancia debiera enseñarnos a desconfiar enteramente de nosotros mismos y determinados a ofrecer a Dios sin reserva alguna nuestra misma libertad, con aquellas hermosas palabras de San Ignacio de Loyola:
Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. Pero además de esto, debiéramos con suma diligencia guardar inviolable fidelidad a las gracias más insignificantes que recibamos de Dios nuestro Señor, puesto que el más pequeño descuido culpable en esto podría traernos fatales consecuencias de parte de Dios y de la nuestra. De parte de Dios, cuyo amor para con nosotros no puede menos de enfriarse, a vista de nuestra ingratitud, la cual podría ser causa de que nos negara otras gracias especiales que nos tenía preparadas, en justo castigo del abuso que hicimos de la que nos había concedido, y de parte nuestra, por cuanto con aquel abuso enflaquécese nuestra voluntad, y nos ponemos en mayor peligro de recaer. Ah, Señor, espero de vuestra infinita bondad que me perdonaréis las faltas cometidas por fragilidad e inadvertencia. Pero os suplico con toda mi alma que no permitáis cometa una sola con propósito deliberado, ni que resista advertidamente a ninguna de vuestras gracias, o rehúse a aceptar cualquier sacrificio que os dignéis exigirme. Desconfío de mí mismo en todo, y por esto pongo en vuestras manos toda mi libertad, a fin de que la gobernéis y dispongáis de mí en todas las cosas. La gracia que más ardientemente deseo alcanzar de vos es una constante fidelidad en vuestro divino servicio. Concedédmela, Dios mío, cualesquiera que sean los sacrificios que haya de costarme, pues por más penosos que sean, me parecerán de poca monta a trueque de alcanzarla. Continuará.